¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Zoe, por si no me conocías, y hoy vamos a estar reaccionando a una canción del grupo The Warning que se llama Hell You Call a Dream. De nada por el inglés, estoy aprendiendo. Esta canción me la habéis recomendado en comentarios. Como les he dicho en otros vídeos, pueden recomendarme tanto en comentarios como por mi Instagram cuando abro en las historias el buzón de recomendaciones. Así que si también quieres que reaccione a alguna canción que me recomiende, puedes hacerlo a través de los comentarios y lo puedes hacer a través de mi Instagram. De la canción de hoy, la verdad es que no conocía al grupo, no sé nada, pero por lo que estoy viendo aquí, es una banda mexicana de rock. Son tres hermanas. Vale, pues nada, vamos a ver qué tal. La canción por lo visto es de hace un añito, así que es relativamente nueva. Y nada, vamos a darle. ¡Eh! Pensé que iba a ser en español, pero... ¡Oh! Oye, me gusta mucho. No me lo esperaba. Me gusta mucho. ¡Ay, me gusta mucho! Pensé que iba a romper antes. ¡Ay, me gusta un montón! Hoy quiero como cantarla y no me la sé. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Esto no me lo esperaba. ¡Me mola mucho! ¡Qué guay! Y me flipa cómo empieza, por favor. Esto está guapísimo. Oye, me quedo sorprendida porque no me esperaba para nada de esto. De hecho, me esperaba una letra en español. Por algún motivo pensaba que iba a ser como más suave, pero la verdad es que tiene mucho de lo que me gusta. Y me gusta la letra. Me gusta mucho la letra. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de la letra de las canciones, sacarle un poco lo que yo interpreto. Y en este caso, una vez más, estamos hablando pues como de la dualidad. Que saben que es una cosa que a mí me encanta traer a este canal. Ya que siempre, como les he dicho un montón de veces, creo que para construir tienes que destruir. No que tengas que destruir necesariamente, pero que de la destrucción es de donde nace todo lo que luego construimos después para mejor. Y de muchas veces cuando al final tú tocas fondos, cuando por fin te elevas para empezar a hacer algo bien. Es parte de la letra que te habla y te dice, es normal amar lo que odiamos. Y dices tú, ¿cómo vas a amar algo que odias? Y realmente sí. O sea, bueno, realmente sí. Yo creo que eso se puede porque al final, yo personalmente, y creo que nos ha podido pasar a muchos en la vida, quizás hemos estado en situaciones de mierda, hablando mal y pronto, con la que, bueno, depende de cómo salgas de esa situación, de alguna manera puedes estar agradecida, puedes estar como en deuda con esa situación, puedes sacar algo bueno de ella, y porque al final, pues como les dije antes, si nada les lleva
a sentirse incómodos, si nada les lleva a romperse, no van a decidir cambiar. Muchas veces parece que nosotros no cambiamos porque tengamos que cambiar porque sea necesario, sino porque estamos cansados. Parece que cuando hemos llegado al límite de algo es cuando empezamos a decir, no, esto tiene que cambiar, porque ya no soportamos más. Creo que habemos personas a veces que desarrollamos una capacidad de aguante y de tolerancia a algunas cosas, al dolor, al sufrimiento. De hecho, creo que hay una especie de adicción y de gustito ahí al dolor y a la tristeza. Y muchas veces ese gustito y ese dolor te puede hacer quedarte ahí durante una temporada, pero cuando llega un punto en el que no aguantas más porque nada avanza y nada cambia y al final te estás sintiendo demasiado mal, como que por fin decidimos darle la vuelta y salir de ahí. Me gusta la parte de la letra en la que te dice dame algo en lo que creer, que es el estribillo, te dame algo en lo que creer en este infierno que llamas sueño. Al final la vida, para muchos, al menos para mí, es vista como un sueño, es una fantasía, es una cosa con la que estar agradecida, se dice mucho en plan, no, pues da gracias que estás vivo. Pues yo creo que sí, que hay que dar gracias porque estamos vivos, porque tal y como yo veo la vida, al final si estamos aquí es para algo. No creo que tú nazcas sin un motivo. Quizás hay gente que sí, que está aquí para cumplir una función modo NPC, no lo sé, pero al menos yo tengo la sensación y la esperanza de que cada persona que está aquí es por algo, tiene un motivo. Me parece muy interesante lo que dice de dame algo en que creer. Creo que es hiper necesario para todos nosotros creer en algo, para poder salir adelante, para poder ser nosotros, para poder llevar a cabo en lo que soñamos, porque al final si no crees en nada, llegamos como a una especie de punto de crisis existencial, o al menos a mí me pasaba eso. Yo tuve una temporada durante mi adolescencia, durante varios años seguidos, en los que tuve que ir al psicólogo y todo el diagnóstico siempre era el mismo y era que tenía crisis existenciales. Y las crisis existenciales, aparte de por muchas cosas, un motivo principal era que yo no creía en nada, porque había y hay tanta información en el mundo a día de hoy, hay tantas cosas que se contradicen, que puedes quedarte vagando como en una especie de limbo de como nada es real, pues qué más da. Entonces al final yo he llegado a la conclusión de que es muy importante creer en algo, da igual en lo que sea lo que tú creas, mientras tú creas en eso, esa creencia va a ser la que te va a ayudar a ti, la que te va a ayudar a salir adelante, y a base de esa creencia es a partir de la que tú vas a crear tu realidad, porque si nada de lo que te rodea es cierto y nada de lo que te rodea es lo suficientemente significativo como para creer en ello, pues lo mismo, creo que llegamos como a ese limbo, a esa oscuridad en la que nada vale la pena porque nada es real, ¿no? Me gusta mucho la letra, chicos, me gusta mucho la letra, me gusta mucho la canción, me gustó. La verdad. Muchísimas gracias por esta recomendación. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Si ya conocías esta banda, házmelo saber en los comentarios. Yo la verdad es que les digo, es la primera vez que la veo y que la escucho. No sabía de su existencia, pero me quedo con buen sabor de boca. Y sin más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete. Y si te ha gustado el monólogo anterior y crees que algo de lo que digo le puede gustar a alguien, le puede ayudar a alguien cercano, si crees que alguien necesita ese mensaje, envíaselo también a esa persona. Al final, con todo esto me vas a ayudar un montón a mí y a lo mejor puedes ayudar a alguien más. Muchos besitos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!